¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Escuchamos. Buenos días. Saludos desde las sierras de Oaxaca, México, en el rincón de el cruce de las montañas de la Sierra Madre Occidental que viene del occidente de México, y a Oaxaca se le conoce como el Nudo Mixteco. Esta serie de montañas aquí se pierde. Hay varios ríos, cañadas, es un territorio difícil. Sensontepec quiere decir 400 cerros o infinidad de cerros. Y en todo caso, yo también digo, es un territorio difícil. Es un territorio marginado, mucho tiempo olvidado por todo, en todo esto. Y sin embargo, fue un lugar de un caldo de cultivo para que la resistencia del pueblo se acrisolara. Entonces, es una gente muy trabajadora, de convicciones muy fuertes, es una gente ruda, es una gente de mucho aguante. Son famosos como trabajadores en la industria de la construcción o del campo en Estados Unidos, en el norte del país. Vienen empresas a buscar aquí a trabajadores, trabajadoras, y aquí acompañándoles con la experiencia de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Somos la unidad de aprendizaje de Sensontepec. Mi nombre es Alejandro Castillo Morga, soy filósofo y teólogo. Eh, Aunque soy de la ciudad de Oaxaca, yo conozco estos territorios desde hace casi 40 años. Por venir de visita, el lugar me ha encantado y hace unos 6 años pidieron colaboración para venir a iniciar este proyecto universitario aquí en medio de la Sierra Sur. Aquí estamos, es una experiencia muy buena porque el modelo educativo de la universidad comunal es partir de un nuevo modelo de conocimiento, un nuevo modelo que elimina muchas cosas tradicionales de la universidad ordinaria, y es una experiencia de aprendizaje y conocimiento junto con las comunidades. Aquí estamos desde la Sierra Sur de Oaxaca. Muchas gracias, el compañero Castillo, Alejandro Castillo, filósofo y seguramente también teólogo de formación desde Sensontepec, Oaxaca, donde seguramente el cielo se enamoró de la tierra en esas montañas elevadas. Estimado Alejandro, gracias por estar con nosotros. Estamos en este tercera jornada de abordaje virtual antes de encontrarnos presencialmente en Suchitepeques, Mazatenango, el 11 y 12 de este mes, dialogando sobre teología política. El primer día virtualmente hablamos desde Argentina con el tema de teología decolonial, una introducción. Ayer estuvimos con el teólogo Herbert Álvarez de Guatemala hablando del reinado de Dios y el buen vivir. Y hoy estamos con Alejandro Castillo conversando sobre plurinacionalidad desde la perspectiva de la teología política. Estimado Alejandro, la pregunta es, no iremos a la conceptualización, pero sí directamente al tema de ¿cómo percibes que asumen los agentes de la iglesia, de las iglesias? En este caso, me imagino que te mueves con comunidades, incluso también católicas o evangélicas. ¿Cómo asumen los pastores, los catequistas, los obispos, la propuesta esta de la plurinacionalidad que surge como método de liberación de los pueblos? No vamos a decir como horizonte, porque creo que el horizonte es el buen vivir, pero sí la plurinacionalidad es un método. ¿Y cómo lo asumen? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Y los que nos están siguiendo en TikTok, por favor, mueve este contenido porque estoy en el teléfono. Estamos hablando sobre teología política. Adelante, por favor, Alejandro. Bien, pues digamos a nivel de las instituciones de las iglesias, hay diferentes teologías. Desde los años 60 que se abrió un pensar crítico de la teología, eh, vinieron inmediatamente los ataques de una teología del progreso para desanimar, desarticular una teología que nacía del pueblo. Eh, Son las comunidades eclesiales base, los grupos de educación popular en diferentes lugares que van formulando una reflexión crítica de su práctica.
porque hay que decir desde el principio que la teología es un acto segundo. El primero es su práctica, y una práctica para transformar la realidad es una práctica crítica. Empezó ya a tener sus resonancias y en las jerarquías hubo quien la recibió de muy buen agrado, motivaron su sistematización, la sistematización de la historia incluso, que en su momento fue aquella iniciativa del doctor Enrique Dussel Ambrosini, que hace un mes eh, tuvimos su Pascua. Él como pensador crítico animó muchos espacios y fue encargado por algunos obispos. Primero era de manera oficial para sistematizar la historia de la iglesia en América Latina, buscar el lugar de la iglesia en América Latina, en la historia, pero en América Latina contar una historia desde aquí. Y en los años 73, en el año del golpe militar, el mismo doctor Enrique Dussel dice que la conferencia, el consejo, el secretario del Consejo Episcopal Latinoamericano, el cardenal Trujillo, cortó la iniciativa, pero don Sergio Méndez Arceo de México, don Elder Cámara y muchos otros obispos se entusiasmaron con la propuesta y siguieron adelante de toda la sistematización de la historia de la iglesia y de las iglesias en América Latina, que fue CEILA, CEILA, que recogió toda esa experiencia, y por otra parte, diversas iglesias hicieron su propia sistematización de la teología de la liberación. Recientemente hay un esfuerzo interreligioso, ya no solo de iglesias, sino interreligioso, con otras expresiones de fe, para pensar la práctica crítica, la práctica transformadora, la práctica liberadora de las comunidades locales concretas. Y evidentemente sigue una resistencia de ciertos sectores, pero vaya, lo que ha significado el Papa Francisco en la Iglesia Católica, creo que es un aire no solamente para los católicos, para muchas iglesias, incluso esto es importante por los encuentros que ha tenido el Papa con los movimientos sociales, donde se ha afirmado el derecho de la tierra, el derecho al trabajo y el derecho al alimento, al pan, a la tortilla. Yo creo que en ese caso, la resonancia de esa visión de Francisco de seguir recuperando críticamente la práctica transformadora de las comunidades, de las iglesias, está latente, es una opción. Evidentemente hay sectores institucionales, jerárquicos, que se acomodan a circunstancias. En medio de esto, lo que nosotros vemos en comunidades concretas es que sigue vigente que estamos alentando las prácticas transformadoras, la liberación como ahorita se ve desde este contexto. Por supuesto, en América Latina se están moviendo mucho las relaciones políticas, hay oportunidades de cambio, hay momentos para repensar. Ahora mismo en México, la resonancia de la cuarta transformación, pues hay muchas vertientes. Sin embargo, sí, aquí a nivel del pueblo, sean católicos, sean evangélicos, sí se comprende bien que es un momento de transformación, de ir más allá de los esquemas de un Estado controlador, un Estado paternalista, para convertirnos los pueblos, las comunidades, en agentes de transformación, en cambiar la mentalidad de que las instituciones no son para controlar al pueblo, sino para servir. Y en este caso, las mismas iglesias con sus representantes están viendo esto que estamos viendo viviendo una transformación, y que es necesario escuchar las voces. Esto que a veces ha sido tan difícil, en momentos parecía un diálogo de sordos. Ahora hay muchos pastores que más bien ven
cómo el pueblo se moviliza, cómo el pueblo cambia, cómo el pueblo organiza sus propias iniciativas y sí pide ayuda, pero el referente ya no es único, como antes era un paternalismo exacerbado. Yo creo que los pueblos han dado un paso y sí mismos, por ejemplo, iniciativas para reorganizar la educación, iniciativas para reorganizar sus comunidades, para alcanzar beneficios de infraestructura, para construir una economía distinta, y todo eso desde las iglesias, pues está viendo, hay campos donde jamás se imaginaban que la gente iba a incursionar y que iba a tener tanto protagonismo. No se pierde, digamos, la solidaridad, las redes que las mismas iglesias construyeron, el intercambio, por ejemplo, internacional, intercultural, con otras iglesias de otros países. Ahora mismo estamos en un proceso de intercambio, programas donde los jóvenes pueden desarrollarse más, pueden desarrollar sus capacidades. Y esto, pues, hay el apoyo de las jerarquías, aunque no hayan cambiado completamente la visión jerárquica de administrar la fe, ven la necesidad de escuchar las necesidades y sobre todo las formas de organización del pueblo, que ahora mismo son activas, son vigentes y están, digamos, planteando de otro modo, no como en años pasados, que todo lo controlaban las jerarquías. Ahora hay una diversidad de posibilidades de organización y de avance en mejorar las condiciones del pueblo, mejorar también las formas de coordinación, y que sigue adelante, pues, por vía de la práctica, muchos aspectos que, bueno, evidentemente se van presentando nuevos desafíos, pero hoy por hoy la acción transformadora del pueblo es reconocida y tiene avances, y las jerarquías no pueden negar que ahora mismo el pueblo está construyendo las vías para mejorar sus condiciones de vida. En educación, aquí lo tenemos un ejemplo, en economía están surgiendo nuevos proyectos, en cultura, en derechos, por supuesto, de las mujeres, en transformación de la mentalidad machista y patriarcal, y también en el tema del medio ambiente, que pues obviamente ese es el corazón y el aporte de nuestros pueblos, no solo para concebir la educación, sino toda, incluso la política y obviamente la experiencia de fe, que le da pues un aliento muy sólido, de mucha esperanza a estas transformaciones de los pueblos. Muchas gracias, estimado Alejandro Castillo, desde las montañas de Oaxaca, conversando sobre teología política, específicamente sobre los desafíos de la plurinacionalidad. O desafíos, no lo sé, pero por lo menos expresar la plurinacionalidad con categorías teológicas, y quizás sí son desafíos para la teología política y para la teología como tal, la plurinacionalidad como método que surgen desde los pueblos para su proceso de emancipación. Amigas y amigos, son las 9:10 aquí por Centroamérica, Guatemala. Los que nos siguen por TikTok, también estamos transmitiendo a través de canales de Facebook de Radio Victoria, Codeca Guatemala, Rondas Campesinas del Perú, Comunicaciones Argentina, alcarajo.org y otros canales. El día 2, 11 y 12, amigas y amigos, transmitiremos en vivo y en directo también a través de estos canales una tertulia, un encuentro. Seguramente va a ser bastante enriquecedor y bastante reducido, ojalá. Hay gente que va a llegar de diferentes partes, bajo los árboles del cacao, allá en Mazatenango, pateando, digamos, disfrutando del aroma a tierra un tanto húmeda, un tanto seca, dependiendo de cómo vaya a estar el clima, y hablando sobre teología política, pero desde claves de la decolonialidad, la plurinacionalidad y el buen vivir. ¿Por qué abordamos esto? No es porque queramos teologizar las luchas sociales, sino porque queremos encontrarle también raíces profundas, sentidos profundos, trascendentales a las luchas, a nuestras luchas como pueblos que emprendemos en estos tiempos. Y muy bien ya nos decía Alejandro, no hay desencuentro, más al contrario, hay apertura. Obviamente no vamos a esperar que las instituciones milenarias, como es el caso de la jerarquía católica, se abran por completo a estas propuestas, pero sí están acompañando,
hay acompañamiento, hay encuentro, estamos hablando de lo mismo, quizás con terminología diferente, y eso lo vamos a ver el día 11 y 12. Estimado Alejandro, para ir avanzando, son las 9:12. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen las y los agentes de la Iglesia católica o evangélica, las y los teólogos, las y los integrantes de las jerarquías católicas y evangélicas, si acaso podemos mencionar así a los compañeros de las iglesias evangélicas, frente a esta propuesta de la plurinacionalidad? ¿Cuáles son los mayores desafíos según usted? Bien, yo creo que en primer lugar la disposición al diálogo, porque justamente a veces se piensa el diálogo en términos de discutir los principios, y yo creo que para tener la disponibilidad hay que empezar a discutir las prácticas. Precisamente por eso la teología es un ejercicio de reflexión, es un paso segundo. Lo primero es compartir experiencias y luego reflexionarles críticamente, por supuesto, y el diálogo ahí entonces nos llevaría en las prácticas cómo se expresan lo que sostiene esas prácticas y en el fondo, pues lo que sostiene la esperanza. Así que el primer desafío es el diálogo, que sea en esa apertura de compartir experiencias y pensar críticamente lo que sostiene esas experiencias. Pero otra condición que tiene el diálogo es que sean condiciones simétricas, es decir, que todas las expresiones de fe, los grupos organizados tengan la posibilidad de expresarse libremente, de compartir su corazón, como se dice aquí, cuando se habla de una experiencia, se habla de compartir el corazón. Eh, y ese compartir simétrico, igualitario, eh, además que sea crítico. Y yo creo que la crítica viene precisamente en que ese diálogo nos lleve a que afirmemos la raíz propia. La plurinacionalidad no se entiende como un mero discurso de este tiempo o por la nota histórica que nos proponía Sollantay de que fue afirmada esa plurinacionalidad en la Constitución española. Yo creo que si vamos a la historia de nuestro continente, de Amerindia, tanto en el contexto donde no había presencia eurocristiana en nuestras tierras, había una plurinacionalidad efectiva y había modos de relación simétrico, aunque los mayas dominaron una gran extensión, más tarde los mexicas en el contexto mesoamericano, y el tributo que pedían a las comunidades no era un sometimiento, y aunque obviamente hubo gobernantes que sí lo tomaron como una teología, pero de expansión, sin embargo, el tributo fue una correlación de hacer una corresponsabilidad de sostener el sentido de vida que no, los mexicas no eliminaron a los zapotecos, a los zicots, a los chatinos, en este caso, y a otros pueblos, a los mixtecos. Todo lo contrario, buscaron en cada pueblo de intercambio y de respeto de su territorio. Así que ese diálogo crítico, cuando viene la conquista y el eurocristianismo se impone como el horizonte de sentido, hubo una colonización espiritual, que quiere decir que se arrancó el corazón, se arrancó del corazón de nuestros pueblos, o eso se pretendió, para borrar toda huella de una supuesta idolatría. Nuestros pueblos, muchos, hay los testimonios que tristemente se condujeron al suicidio, como es el caso de los Tuxtlas en el territorio que antes era Guatemala, ahora es Chiapas, en el Cañón del Sumidero. Ahí está la leyenda aquella de que un pueblo no aceptó para nada la fe cristiana y se fueron al precipicio del Cañón del Sumidero.
Y hay otros, como está testificado en un códice que se conoce como el Anónimo de Tlatelolco, donde ven que los colonizadores no quieren dialogar de la sabiduría antigua y entonces ellos dicen, déjennos morir porque han muerto nuestros dioses. Y esa colonización espiritual, sin embargo, hizo que otros sectores resistieran y releyeran la fe en otros términos y se creó otra referencia simbólica y sobre todo en muchas experiencias en la imagenología que recrearon las antiguas deidades o los rostros de Dios en imágenes como la cruz, el Santísimo, que representa aquí para los mexicas el sol, el Santísimo, la custodia donde está la hostia, ahora representa al sol, o la cruz que representa a Olin Yolistli, que significa los rumbos del universo. Si la gente lee las dos cosas, estamos en Santa Cruz, en Xontepec. La gente aquí afirma, la cruz la teníamos antes de los cristianos, y así es. Los códices que dan testimonio antes de la llegada de los cristianos, aquí tenían la imagen de la cruz, pero como la cruz de los rumbos del universo. Y este encuentro, este diálogo que no fue simétrico, que fue dominador, sin embargo, la gente metió en esas imágenes sus rostros de la divinidad, los rostros de Dios, hizo un diálogo perfecto que ahora se tiene como una herencia delante de la descolonización ahora que nos exige, pues tenemos el desafío que el imperialismo se hace presente en formas ideológicas, en el mercado y en querer llevar la vida de los pueblos a un estilo de consumo, a un estilo de vida. Y ahora es cuando esta potencialidad de los pueblos que releyeron sus deidades, su esperanza en estas imágenes, ahora son puestas en cuestión con esta nueva teología del progreso. Aquí hay la gran oportunidad y el desafío que la teología política de los pueblos critique esas imágenes idolátricas del mercado, del dinero, del consumo excesivo, con una teología crítica de las instituciones, para empezar una teología que asuma el poder como el ejercicio al servicio del pueblo, el poder como servicio, y las instituciones no como algo estático, sino las instituciones funcionan si están al servicio del pueblo, si están al servicio de las causas del pueblo. Si las instituciones no funcionan en ese sentido, deben de ser cambiadas. ¿Qué instituciones? Pues no solo el Estado con todo su aparato, sino los partidos políticos, incluso los movimientos sociales como institución aglutinadora, debe de estar críticamente pensando la teología con esos referentes de caminar pues hacia nuevas condiciones de vida, hacia el buen vivir, hacia una comunidad amplia que respete la tierra, que respete la equidad. Y entonces ese diálogo ya no solamente es simétrico, es crítico, es histórico como un tiempo de reinterpretación y es sobre todo profundamente respetuoso de las diferentes tradiciones para construir, nos decía el doctor Enrique Dussel, una transmodernidad, un modo donde entendamos diferente la ciencia, la tecnología al servicio de los pueblos, y en ese papel la teología tiene la obligación de desestabilizar la imagen falsa de Dios. La teología política tiene que desfetichizar las instituciones, desfetichizar el poder, desfetichizar los liderazgos, nuevas condiciones para la participación simétrica. Entonces, hay un gran trabajo que la teología política podría aportar allí al avance de los procesos liberadores de los pueblos. Muchas gracias, Alejandro Castillo, desde las montañas, y lo voy a decir de repente exacto, de Senson-Tepeque, ¿sí? Desde las alturas de Oaxaca, allá donde este cielo azul
se besa con la tierra a través de la montaña. Desde allí nos está hablando, y yo estoy aquí en Alta Verapaz, la ruta me agarró aquí y me quedé para poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro, por esas precisiones importantes, el tema de histórico. Exacto, perfecto, claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo y celebro que usted lo ponga en el tapete y ojalá otra tertulia tomemos para ello el tema de la plurinacionalidad en las civilizaciones, en las organizaciones políticas cristianas, así, antes de la llegada de los europeos a estas tierras. Por supuesto que sí, eso está, y el Incario es una expresión de ello, la administración maya es otra expresión de ello. Yo me refería al 78, a la cuestión del sistema jurídico positivo hegemónico vigente actual en las constituciones. La otra cuestión, Alejandro, gracias también por decirnos que la teología y la praxis tenemos que reimaginarlo, reinventarlo, porque muy bien decía usted, tal vez no utilizó el término de inculturación que se utiliza regularmente para explicar lo que acaba de explicar usted. Yo creo que la inculturación ha sido superada por esta cuestión de la interculturalidad ahora con la propuesta de la plurinacionalidad, porque cuando hablamos de las expresiones religiosas, espirituales de los pueblos, ante todo estamos hablando de unas expresiones políticas. Ojo, ¿sí? Eso creo que desde la perspectiva del poder, porque eso es Roma es una explicación perfecta de eso. Entonces, la categoría de la interculturalidad y al parecer también de la interculturalidad, creo que tienen que ser superados, si acaso también enriquecido por la propuesta de la categoría plurinacionalidad, porque la plurinacionalidad es una categoría netamente política y no tanto antropológica ni tampoco religiosa. Y en ese sentido, tenemos que repensar, tenemos que resignificar, ¿sí?, nuestros modos de expresar la fe en realidades plurales como donde vivimos, pero también tenemos que tener la capacidad, los pueblos, de expresar nuestras luchas, nuestras aspiraciones, nuestras esperanzas con categorías espirituales, con categorías teológicas, porque la dimensión espiritual no nos lo van a quitar nunca. Y eso ha sido una demostración exacta de estos 500 años de la vigencia de la modernidad. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Mañana, amigas y amigos, volveremos cuando la hora marque las 9 de Centroamérica. Hablaremos con la compañera Jenny de los Estados Unidos. Volveremos otra vez a tomar el tema de la teología de la decolonialidad y los retos de la justicia social y el compromiso cristiano con Mauro Baygonón, el dirigente, el fundador, el coordinador, en la base, digamos, en la columna central del movimiento Codeca aquí en Guatemala, que por cierto ha sido de formación jesuítica, ha sido ex guerrillero, ha sido, digamos, luchador social, ahora es un actor sociopolítico y allí va avanzando también el compa junto a las comunidades. Mañana, entonces nos veremos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, amigos. Nos veremos. Chao.